El asfalto crujía bajo los neumáticos como si se agrietara por dentro. El calor del atardecer en el norte de Zacatecas hacía que el horizonte temblara con espejismos deformes. La cabina del camión de Valentín Herrera era una cápsula de silencio, salvo por el zumbido continuo del motor y el susurro seco del viento a través de las rendijas de la ventana. No había música, ninguna voz en la radio, solo la cadencia del mundo exterior triturado por la monotonía de la carretera. Valentín conducía como quien huye sin destino, las manos firmes en el volante, las arrugas marcadas como surcos profundos en un campo sembrado hace mucho tiempo. Sus ojos, ocultos bajo unas gafas de sol rayadas, guardaban una tormenta silenciosa, no de las que hacen ruido, sino de las que destruyen por dentro, lentamente. Ya había cruzado 3 estados esa semana sin decir más de 10 palabras a nadie, y así era como prefería, o al menos eso se decía a sí mismo. Eran más de las 6 de la tarde cuando vio el descolorido cartel de un pueblo, El Rosario, 3 kilómetros. La luz ámbar del sol se inclinaba sobre los campos secos, creando sombras largas y melancólicas que atravesaban la tierra agrietada. La camioneta gimió al salir de la carretera y tomar el camino de tierra que conducía al pequeño pueblo. Se detuvo frente a un restaurante sencillo, de fachada rosa descolorida, con un letrero pintado a mano. Comedor El Milagro. Había 3 mesas de plástico en el exterior, todas vacías. Del interior salía un olor agradable a cebolla frita y café recién hecho, mezclado con el aroma terroso del crepúsculo. Valentín apagó el motor, cogió el sombrero arrugado del asiento del copiloto y bajó lentamente, como quien ya no tiene prisa por nada. Dentro del restaurante, el ventilador giraba perezosamente en el techo, chirriando como un recuerdo. La chica del mostrador, joven, cansada, con el delantal manchado de salsa, lo saludó con un gesto silencioso. Se sentó en la mesa de la esquina, donde la luz dorada de la ventana recortaba su silueta y revelaba el polvo acumulado en sus botas. Pidió huevos con chorizo y café solo, sin azúcar. Mientras comía en silencio, observaba con atención a un hombre en la mesa de enfrente. Era más joven, quizá 30 y pocos, con barba sin afeitar y mirada perdida, como si esperara a alguien que nunca llegaría. Llevaba una camisa social sudada y tenía a su lado una maleta de cuero descolorida. «Señor, la cuenta está mal. Solo tenía un plato», dijo el hombre en tono contenido, tratando de explicárselo a la camarera. Ella, paciente pero firme, le mostró el papel con los números anotados a lápiz. «Lo siento, pero esto fue lo que pidió. 3 cervezas, plato fuerte y postre. Son 225 pesos». El hombre metió la mano en el bolsillo, sacó algunas monedas y pronto quedó claro que no tenía suficiente. Se sonrojó, no de ira, sino de vergüenza. Miró a su alrededor, esperando quizá algún milagro que no llegó. Valentín observaba la escena sin decir nada, masticando lentamente. En un gesto sencillo, casi imperceptible, se levantó, se acercó a la barra y dejó 2 billetes arrugados sobre la madera. «Déjalo así, yo pago». «¿Seguro, señor?», preguntó la chica sorprendida. Valentín solo asintió con un movimiento de la barbilla y volvió a su mesa, terminándose el café frío sin mirar al hombre. El desconocido, sin embargo, lo miró fijamente. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Las miradas de ambos se cruzaron. No hubo palabras ni gestos de agradecimiento, solo un gesto de gratitud comedido, y algo en esa mirada, algo silencioso e imposible de nombrar, pareció atravesar a Valentín como una brisa helada. El hombre recogió sus cosas, se echó la maleta al hombro y se marchó sin decir nada más. Valentín, con un ligero temblor en los dedos, encendió un cigarrillo que no llegó a fumarse del todo. Lo dejó apagarse en el cenicero de plástico agrietado y se levantó.
Pagó su cuenta, se dirigió a la camioneta y se sentó en la cabina durante un rato, sin arrancar el motor. Solo miraba al cielo. Las nubes pasaban lentamente, como recuerdos que llevaba años tratando de evitar. Tocó el salpicadero del camión, donde una marca casi invisible, una astilla en forma de cruz, llamaba la atención. Aquello no estaba allí antes, estaba seguro. Arrancó el motor, puso la marcha y volvió a la carretera, sin saber que, en ese preciso momento, un engranaje invisible había comenzado a moverse, y que ese simple gesto, pagar una cuenta que no era suya, acababa de abrir una puerta, una que ya no se podía cerrar. La noche cayó como un espeso telón sobre la carretera. No se veía ni una estrella, solo una oscuridad salpicada por lejanos postes y faros de camiones que cruzaban Valentín como siluetas sin rostro. Llevaba horas conduciendo, con la radio apagada y los pensamientos atravesándole la mente como camiones a toda velocidad, yendo y viniendo sin previo aviso. Se dirigía a Durango, donde le esperaba un cargamento de papel reciclado al amanecer del día siguiente. La empresa para la que trabajaba no le preguntaba nada. Él, menos aún. Entregaba, cargaba y se marchaba. Así desde que Iker, su único hijo, murió al volante de un camión idéntico al suyo, en la misma carretera que ahora atravesaba. La carretera 45, entre Zacatecas y Durango, era un tramo largo, frío y despiadado que conocía con los ojos cerrados y lo odiaba con todas sus fuerzas. A las 3 de la madrugada, exhausto, se detuvo en una antigua estación de servicio llamada Parada del Águila. El letrero parpadeaba en un amarillo tenue y el olor a gasóleo se mezclaba con el de café viejo y comida frita quemada. Apagó el motor y sintió que el silencio caía como una manta pesada. El sonido del metal dilatándose con el calor era lo único que se oía. Bajó, fue al baño, se lavó la cara con agua demasiado fría, luego volvió a la cabina, tiró la gorra sobre el salpicadero y reclinó el asiento. El sueño llegó poco a poco, pero no le trajo descanso. En el sueño estaba de nuevo dentro del camión de su hijo. Todo era azul y blanco, los colores del viejo vehículo que conducía Iker. Era una mañana nublada. El camión serpenteaba por una sierra. El cielo estaba cargado de nubes y una espesa niebla envolvía los bordes de la carretera. Valentín estaba en el asiento del copiloto, pero no podía moverse ni hablar. Gritaba con los ojos, tratando de alertar a su hijo, que sonreía despreocupado como si fuera a una fiesta. La radio sonaba una vieja canción, Volver, volver, de Vicente Fernández. Entonces llegó la curva, la misma de todas las pesadillas, la sirena a lo lejos, el ruido del metal desgarrando la piedra y el impacto. Pero esta vez, antes de que el camión se estrellara, Valentín vio algo nuevo. Una pequeña cruz tallada en la madera del salpicadero a la izquierda del volante. Era una cicatriz sencilla, tosca, pero muy nítida. Cuando despertó, aún sentía el olor a frenos quemados y el sonido de los gritos resonando en su interior. Se sentó lentamente. Estaba cubierto de sudor, a pesar del frío de la madrugada. Encendió la luz interior, se pasó la mano por la cara y miró el salpicadero frente a él. Se quedó paralizado. La cruz estaba allí, exactamente como en el sueño, pequeña, imperfecta, con las puntas torcidas, tallada directamente en la madera gastada, casi imperceptible a primera vista. Pero no había duda. Valentín pasó los dedos por la marca como quien intenta demostrar que no se está volviendo loco. Eso no estaba allí antes. Conocía cada centímetro de la cabina, cada arañazo, cada olor. Tragó saliva. Una parte de él quería arrancar ese trozo del panel con las uñas. Otra parte quería simplemente arrancar el motor y seguir como si nada hubiera pasado. Pero se quedó allí, inmóvil, mirando el símbolo, como si fuera una palabra escrita por alguien que ya se había ido.
o tal vez nunca se había ido. Por un momento, el aire dentro de la cabina pareció más denso. Un suave silbido salió de la radio, aunque estaba apagada. Un vago olor a eucalipto, el mismo que Iker usaba como loción para después de afeitarse, pasó como una brisa. Valentín cerró los ojos. Inspiró lentamente. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, sin saber a quién se lo preguntaba. La radio volvió a chirriar, esta vez más fuerte. Una frase indistinta se formó durante una fracción de segundo, como si alguien hubiera hablado muy bajo, detrás de la estática. Se giró instintivamente, pero estaba solo. Sintió un nudo en el estómago. Cogió uno de los muchos crucifijos que colgaban del retrovisor y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. La carretera ya se había llevado a su hijo. Había jurado no volver a creer en señales, promesas o coincidencias. Pero ahora, allí, en mitad de la noche, con aquella cicatriz en la madera y aquella voz en el aire, algo dentro de él comenzó a ceder. Arrancó. El camión rugió como un animal herido. Volvió a la carretera, aún oscura, pero ahora con una certeza. Había algo en el camino además de la carga, algo invisible, pero urgente, y ya no estaba solo en la cabina. El cielo comenzaba a clarear, disolviendo la oscuridad de la madrugada en un tono lechoso de azul y gris. La carretera, aún desierta, ganaba contornos más nítidos a medida que el sol empujaba la noche hacia atrás. Valentín Herrera mantenía las manos firmes en el volante, pero sus pensamientos ya no seguían una línea recta como el asfalto. Estaban enredados, tropezando entre recuerdos y esa extraña cicatriz en el salpicadero. La radio, siempre apagada, permanecía en silencio, como respetando la gravedad de los últimos acontecimientos. Pero incluso en el silencio, Valentín sentía la presencia de algo nuevo, no exactamente amenazador, pero sí incómodo. Un soplo continuo en la nuca, como la sensación de ser observado cuando no hay nadie cerca. En la señal al borde de la carretera, medio cubierta por el polvo y la hierba seca, se leía «San Miguel del Silencio, 18 kilómetros». Nunca había oído hablar de ese lugar. Era como si la señal hubiera surgido de la nada, en un tramo de carretera que conocía de memoria. Sintió una breve vacilación, pero pronto giró el volante, saliéndose de la ruta prevista. El camino de tierra que conducía al pueblo parecía olvidado por el tiempo. Piedras sueltas, árboles retorcidos, olor a pino y polvo húmedo en el aire. A cada kilómetro, el mundo moderno se desvanecía un poco más, sin señal de celular, sin vallas publicitarias, sin ruido. Era como sumergirse en un lugar que había sido abandonado o escondido a propósito. Al llegar, se encontró con un pueblo diminuto, casi irreal. 30 o 40 casas de adobe, todas con ventanas de madera y techos de tejas rojas. Un campanario sin campana, una plaza cubierta por árboles centenarios y un kiosco de hierro donde una radio antigua tocaba boleros a bajo volumen. Los perros dormían al sol. Los ancianos charlaban sentados en sillas de paja. El polvo parecía bailar con la luz, como si el tiempo allí tuviera una velocidad propia, más lenta, más densa. Valentín aparcó la camioneta cerca de la plaza y bajó lentamente, como si probara el suelo. El calor era seco, pero no agobiante. Una brisa cálida traía el aroma de tortillas recién hechas y jazmín. Al otro lado del camino de tierra, una anciana lo observaba atentamente desde el porche de una pequeña posada. Tenía el cabello trenzado como serpientes plateadas, vestía una bata bordada con flores y un chal azul oscuro que arrastraba por el suelo. «Llegó temprano, don Valentín», dijo antes de que él se presentara. Él se detuvo en medio de la acera. «¿Cómo sabe mi nombre? Aquí, cuando alguien necesita encontrar algo que ha perdido, los caminos traen a las personas adecuadas». Él se quedó en silencio. Los ojos de la mujer, oscuros e intensos como la tierra mojada, lo atravesaban con una familiaridad desconcertante. «Soy Lupita».
Esta es la posada La Espera. Puede quedarse todo el tiempo que necesite. Su habitación está lista. Sin saber cómo reaccionar, Valentín se limitó a asentir. Cogió una pequeña mochila, el abrigo y una botella de agua y siguió a la mujer por el porche de madera. Subieron por una escalera antigua cuyos peldaños crujían bajo el peso de los recuerdos. En el segundo piso, un pasillo iluminado por vidrieras de colores conducía a una habitación con la puerta entreabierta. Aquí, la misma habitación que usó su hijo. Valentín se detuvo. ¿Mi hijo? Iker. Estuvo aquí hace poco más de 2 años. Se quedó una semana. Nunca dijo mucho, pero lloraba por las mañanas. Escribía sin parar y me pidió que guardara algo para usted cuando finalmente viniera. Lupita le entregó una caja de madera oscura, pequeña, con tallas de espirales y hojas. El cierre era sencillo. Al abrirla, vio un cuaderno de tapa gastada, atado con una cinta de tela roja, y debajo un antiguo llavero de goma azul, el mismo que Iker usaba cuando era niño, sujeto a la mochila del colegio. El olor que salía de la caja no era a humedad, sino a pino fresco y cuero viejo, el mismo que impregnaba la cabina del viejo camión de su hijo. Valentín se sentó en el borde de la cama. Las paredes eran de color arcilla clara. Había una silla de paja, una mesa con una vela apagada y una ventana abierta al huerto trasero. Todo en la habitación parecía susurrar recuerdos que no eran suyos, pero que aún así reconocía. ¿Sabía que vendrías?, preguntó, casi en un susurro. Lupita sonrió. Sabía que tardarías, pero que vendrías. Salió de la habitación en silencio, como si su misión ya estuviera cumplida. Valentín se quedó allí, con el diario en las manos. El corazón le latía lento y fuerte. El sol invadía la habitación, formando dibujos en el suelo de madera. Y por primera vez en años tuvo miedo de abrir algo, no por lo que había dentro, sino por todo lo que podría despertar, y porque sabía, sin lugar a dudas, que lo que vendría después lo cambiaría todo. Valentín sostenía el diario como si fuera un objeto sagrado o explosivo. El cuero de la cubierta estaba reseco en los bordes, pero el lazo de tela roja que lo mantenía cerrado parecía recién atado. Sabía que ese diario había pasado los días en silencio, esperando, y ahora allí, en sus manos callosas y sudorosas, pesaba más que cualquier carga que hubiera transportado jamás. Se sentó a la mesa junto a la ventana. La habitación estaba envuelta en una luz suave, ligeramente dorada, con el sonido de los pájaros y las hojas susurrando de fondo. El tiempo allí dentro parecía suspendido, como si el mundo esperara, respetuoso, a que él abriera la primera página. Desató el lazo con dedos temblorosos. La letra era inconfundible, firme, ligeramente inclinada, la caligrafía de Iker. Valentín recorrió con la mirada las primeras páginas con una reverencia silenciosa. Las fechas coincidían con el periodo anterior a la muerte de su hijo, pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de algo que lo paralizó. Algunas entradas tenían fechas posteriores al accidente. Hojeó más rápidamente. 5 de noviembre, 2 meses después del entierro. 19 de diciembre, víspera de Navidad. 3 de enero, exactamente el día en que Valentín pasó por esa misma curva de la sierra. Aquello no tenía sentido, a menos que... Cerró los ojos. Respiró hondo. La luz de la tarde comenzaba a cambiar de color, volviéndose más ámbar, más íntima. Volvió a las primeras páginas y leyó en voz baja, como si intentara mantener vivo a Iker en forma de sonido. Llegué a San Miguel del Silencio sin saber por qué. Solo sabía que tenía que dejar de huir. Aquí el silencio no duele, cura. No sé si mi padre me perdonará alguna vez. Tampoco sé si quiero que me perdone. Pero dejé cosas por el camino, cosas que quizá él encuentre algún día. El camión está listo. Es el mismo modelo que él conducía cuando yo era pequeño. Parece que lleva nuestra historia. Quiero que te lo quedes. Valentín cerró el cuaderno por un instante.
Sintió un calor que le subía desde el estómago hasta el pecho, presionándole las costillas por dentro. Un dolor seco, sin lágrimas. Llevaba años evitando cualquier recuerdo de su hijo. Había guardado las fotos, vendido los objetos, cerrado con llave la habitación de Iker y no se había permitido llorar en público. Pero ahora, la voz de su hijo regresaba en cada línea, con intimidad, con arrepentimiento, con una lucidez que nunca había conocido en vida. Volvió a leer, deteniéndose en una página donde Iker hablaba de su padre. Sabía que ya no me veía como el mismo niño de antes. El accidente con el camión fue culpa mía. Estaba borracho, tenía sueño y demasiado orgullo para pedir ayuda. Pero lo que más me dolió fue no haber tenido el valor de contarte todo lo que sentía antes del último viaje. Esa frase se quedó allí resonando. Demasiado orgullo para pedir ayuda. Era como mirarse en un espejo. En la página siguiente, una nota escrita con tinta más fresca, casi reciente, en letras más pequeñas. Si algún día alguien paga tu deuda sin saber tu nombre, envíale lo que lleva tu historia. Valentín releyó la frase varias veces. Era una contraseña, una advertencia, un enigma. Volvió entonces a la caja que le había entregado Lupita. Debajo del diario, escondido bajo un paño de lino bordado con pequeñas cruces, había un sobre marrón sellado con cera roja. En el reverso, escrito a mano, para cuando esté listo. Lo abrió con cuidado. Dentro había un solo papel, un recibo de transporte. Nombre del destinatario, Valentín Herrera Carga, unidad especial, vehículo restaurado, remitente anónimo, S. Miguel del Silencio. Fecha prevista de entrega, 12 de agosto, 11 Serrar. Valentín miró el calendario clavado en la pared de la habitación. Faltaba exactamente un mes. Le daba vueltas la cabeza. Era demasiado. Las fechas, el camión, el extraño del restaurante, el sueño, la cicatriz en la madera. Todo parecía tejido por manos invisibles. Un guión imposible, pero demasiado detallado para ser una coincidencia. Se levantó bruscamente y se llevó el diario consigo. Bajó las escaleras de la posada y encontró a Lupita sentada en el jardín trasero, trenzando paja con movimientos lentos. ¿Ese camión existe de verdad?, preguntó con la voz más ronca de lo que recordaba. Ella no dejó de trenzar. Sí, existe, pero no es solo un camión, es un espejo, un cuerpo, un lugar donde el tiempo puede rehacerse. ¿Quién lo envió? Él, o alguien que hablaba por él. Eso es una locura, quizás, pero a veces solo los locos pueden oír a los que ya se han ido. Valentín se quedó allí, de pie, mirando al horizonte. El sol ya tocaba los tejados con esa luz cálida que precede al atardecer. El aroma del jazmín aún flotaba en el aire. Una campana lejana sonó, aunque no había campana en el campanario. Con el diario contra el pecho, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la urgencia de continuar, no para huir del dolor, sino para entender lo que éste intentaba enseñarle. El mes pasó al ritmo de un tambor apagado. Valentín permaneció en San Miguel del Silencio, rechazando encargos, cancelando compromisos, ignorando las llamadas de la empresa de transportes que durante años había sido su único ancla en el mundo. Dormía poco. Leía el diario de Iker todas las noches, siempre despacio, como quien escucha una voz en la distancia, y empezó a pasear por el pueblo todas las tardes, tratando de comprender qué tipo de tiempo era aquel que se movía en silencio por las calles de tierra, por los muros cubiertos de bugambillas, por los rostros serenos de los vecinos que no preguntaban nada. Lupita, con su sabiduría silenciosa, le ofrecía té de hierbas, pan dulce y miradas que parecían contener más que cualquier respuesta. Allí no había prisa. Pero dentro de Valentín, el tiempo vibraba como una cuerda demasiado tensa. Cada día, una nueva anotación en el diario iluminaba un fragmento del pasado. En una de las páginas, Iker relataba un encuentro misterioso. En la carretera entre Sombrerete y Fresnillo,
apareció un hombre. No me pidió nada, solo dijo: «La deuda debe pagarse antes de que se cierre el camino». Pensé que era una locura, pero luego comencé a ver señales. Una cruz de madera, olor a eucalipto y esa sensación de que mi padre todavía me buscaba, aunque no lo supiera. Por fin había un sutil hilo conductor que lo unía todo. El hombre del restaurante, la cicatriz en el salpicadero, la camioneta que estaba por llegar. Y entonces, el 12 de agosto, a las 11 en punto de la mañana, llegó, sin tocar el claxon, sin avisar. Solo el sonido grave del motor apagándose frente a la posada. Valentín estaba en la terraza, con una taza de café ya fría entre las manos. Primero sintió el olor, aceite nuevo y cuero limpio, ese mismo aroma que siempre asociaba con la época en que Iker era niño y lavaba el camión con él los domingos por la tarde. Luego vino la imagen, un camión reluciente, modelo Kenworth 1974, azul marino con detalles plateados, restaurado con un cuidado que rayaba en lo reverente. Era idéntico al que usaba su hijo, pero había más, mucho más. La pintura reflejaba el cielo como si fuera agua. La carrocería llevaba discretamente el nombre Iker Herrera en letras cursivas, como si hubiera pertenecido a una empresa que nunca existió. Y en el parabrisas, una hoja de papel pegada con cinta adhesiva para Valentín. Bajó los 2 escalones de la posada con el cuerpo rígido, como si cada paso fuera un riesgo de hundirse en algo que no comprendía. La camioneta estaba abierta, la cabina impecable, y al entrar casi se quedó sin aliento. Era como sumergirse en un santuario de recuerdos. En el retrovisor colgaba el mismo llavero azul de su infancia, el original, con las marcas de los mordiscos de cuando Iker solo tenía 5 años. En el asiento del copiloto, una chaqueta vaquera con el inconfundible olor de su hijo y, allí, doblado con cuidado, un pañuelo con sus iniciales bordadas. La madera del salpicadero era nueva, pero conservaba la misma cicatriz en forma de cruz. Al tocarla, Valentín sintió un calor que le subía por la palma de la mano, como si el pasado tuviera temperatura. En los compartimentos internos había objetos cuidadosamente colocados. Una cinta de casete con el nombre Volver, Volver, escrito con bolígrafo. Un cuaderno de mantenimiento con fechas futuras, como si la camioneta ya supiera a dónde iba a ir. Y una fotografía en blanco y negro. Valentín e Iker, uno al lado del otro, riendo, una imagen que no recordaba haber tomado nunca. Se sentó en el asiento del conductor. Encajó las manos en el volante. Las arrugas de sus manos coincidían con los pliegues del cuero envejecido, como si siempre hubieran pertenecido allí. Cerró los ojos, y en ese instante lo sintió. Iker estaba allí, no en carne y hueso, pero sí presente, en vivo recuerdo. Como si le hubiera dejado todo aquello no como un regalo, sino como una invitación. La llave estaba en el contacto. Valentín dudó unos segundos. Luego giró la llave. El motor respondió con un rugido grave y limpio, como un corazón que vuelve a latir tras años de silencio. La radio se encendió sola, y sin que él tocara nada, la cinta comenzó a sonar. Vicente Fernández. Volver, volver. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Lentas, pesadas, cayendo sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. No eran lágrimas de dolor, eran de liberación, de aceptación, de reencuentro. Lupita apareció en el porche, saludando con un gesto de bendición. Ahora sí, don Valentín, el camino está listo. Él asintió, apretó el volante con fuerza como quien sujeta un timón antes de zarpar. Sabía lo que tenía que hacer. El diario de Iker hablaba de un itinerario, lugares donde había estado su hijo, donde había dejado partes de sí mismo, encuentros que debían deshacerse o completarse. Valentín partiría esa misma tarde, pero esta vez no llevaba mercancía.
Llevaba una historia inconclusa y un camión lleno de fantasmas que ya no le asustaban, sino que le acompañaban. La carretera ahora era otra. No porque estuviera en mejores condiciones o bajo un cielo más despejado, sino porque Valentín Herrera la recorría con otros ojos. Por primera vez en muchos años, tenía un destino que no era el punto de entrega, sino el reencuentro con algo perdido dentro de sí mismo. El camión, aquel camión, se deslizaba con firmeza sobre el asfalto caliente como si reconociera cada curva, cada desvío, cada sombra, y en cierto modo lo reconocía. No porque lo hubiera vivido, sino porque estaba hecho de recuerdos vivos. En la primera parada del itinerario anotado por Iker en el diario, Valentín llegó al pequeño pueblo de Concepción del Oro, en el extremo norte de Zacatecas. Aparcó junto a una plaza seca, con bancos de hierro oxidado y niños jugando a la pelota bajo la escasa sombra de un almendro. La dirección era una casa sencilla, con una puerta amarilla descolorida. Allí vivía don Gregorio, un anciano ciego de nacimiento, reparador de radios y guitarrista en las misas. Valentín lo encontró sentado en el porche, afinando cuerdas invisibles con gestos delicados. —¿Eres el padre de Iker? —preguntó el anciano, antes incluso de que él dijera su nombre. —Sí —don Gregorio sonrió, como quien reencuentra una música olvidada—. Pasó por aquí hace 3 años. Arregló mi radio, pero lo que realmente arregló fue mi silencio. Valentín no respondió. Solo le entregó un sobre que le había dejado Iker, sellado y con la inscripción: para G. Dar las gracias no es suficiente. El anciano lo leyó con los dedos, lloró en silencio e invitó a Valentín a pasar. Durante horas hablaron de Iker, sobre el día en que llegó, las reparaciones, las noches que durmió en el sofá, las historias que contó y las que ocultó. Al salir, don Gregorio sujetó con firmeza el brazo de Valentín. Estaba muy orgulloso de usted, solo que no sabía cómo decírselo. Esa frase se le quedó grabada a Valentín como un adhesivo en una herida aún abierta, y allí, en la polvorienta acera, empezó a comprender que Iker no estaba dejando un rastro de homenajes, sino que, en realidad, estaba reconstruyendo a un padre a partir de los ojos de los demás. La segunda parada fue en las afueras de Durango, en un barrio lleno de terrenos baldíos y casas improvisadas. Allí conoció a Elián, un niño de 12 años con ojos grandes y gafas torcidas. La madre del niño contó que Iker había aparecido allí durante una inundación que casi derribó la choza donde vivían. Los llevó en la camioneta hasta el centro de la ciudad, les dejó comida, ropa y una pila de libros escolares, y les prometió que algún día volvería con más. Hablaba despacio, como quien tiene miedo de romper el silencio, dijo Elián. ¿Recuerdas lo último que dijo? Sí. El niño levantó los ojos. Dile que estoy aprendiendo a ser él, pero de una manera nueva. Valentín, sin fuerzas para decir nada, le entregó al niño una caja con los libros que había en el asiento trasero, los mismos que Iker había separado en el diario como último envío. Antes de marcharse, se hizo una foto con el niño. La primera foto que aceptaba hacerse en más de una década. En la tercera parada, en Sombrerete, encontró a una mujer llamada María Fernanda, dueña de un pequeño restaurante al borde de la carretera. Ella reconoció la camioneta incluso antes de verla por completo. Iker me llevó al hospital cuando tuve complicaciones en el parto. Casi muero aquella madrugada. Condujo como un loco, pero con el cuidado de un santo. Nunca más lo volví a ver. Solo dejó una carta con el nombre Valentín en el reverso. La carta era breve, pero contenía lo suficiente para reabrir heridas que Valentín ni siquiera sabía que aún estaban vivas. Papá, esta niña nacerá el mismo mes en que yo morí para ti, pero espero que, cuando crezca, ya te hayas perdonado a ti mismo, porque yo
Yo nunca dejé de intentar volver. María Fernanda le apretó la mano con fuerza. Quizá pienses que se equivocó mucho, pero nunca he visto a nadie con tantas ganas de reparar lo que rompió. Solo que no sabía cómo. En el camino de vuelta al camión, Valentín se detuvo. Respiró hondo, miró al cielo, donde se acumulaban pesadas nubes. Ahora sentía un dolor diferente, un dolor que venía con cada gesto de amor que su hijo había dejado oculto en el camino. Era como juntar los pedazos de un vitral roto y descubrir que la imagen que emergía de él no era solo de Iker, sino también suya, porque Iker, en su silencio, le estaba devolviendo a su padre la dignidad que él mismo había enterrado con su hijo. Esa noche aparcó en un punto alto de la sierra, donde soplaba un fuerte viento y el cielo mostraba estrellas como brasas vivas. Encendió la radio, no había señal, pero la dejó encendida de todos modos. Cogió el diario, leyó las últimas páginas con la respiración contenida. Allí, entre líneas cargadas de arrepentimiento y amor reprimido, había una nota suelta. El camino no termina, se transforma. Si algún día lo entiende, quizá pueda verme, no en el espejo, sino en el retrovisor. Valentín miró por el retrovisor. Solo vio la carretera oscura, pero por un instante, un breve instante, juró ver una silueta sentada en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados y una leve sonrisa. Él también sonrió. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. Y susurró: «Vamos, hijo, todavía nos queda un trecho por delante». El cielo aún estaba azul, cuando Valentín dejó atrás el último pueblo marcado en el diario de Iker. Conducía por una carretera estrecha en el estado de Chihuahua, rodeada de altos pinos y laderas silenciosas. A cada curva, las sombras se alargaban como brazos antiguos que querían tocar la camioneta, como si el tiempo allí, en ese tramo específico de la sierra, fuera más denso, más antiguo, más atento. El diario ahora descansaba sobre el salpicadero, abierto por la última página, donde Iker había dibujado a mano alzada una línea sinuosa con un punto final marcado por un círculo. Debajo, una sola frase: «Cuando veas al hombre parado, no pases de largo». Valentín había leído esa página repetidamente en los últimos días, como quien descifra un mapa con olor a despedida. Ahora, con el camión rugiendo con fuerza en las subidas, los ojos atentos a la carretera, buscaba, sin saber qué ni a quién. Solo sabía que faltaba algo y que eso estaba cerca. Fue en la 13ª curva, poco después de un puente estrecho, cuando lo vio. Un hombre parado al borde de la carretera, solo de espaldas al asfalto, mirando el valle abierto debajo, un mar de árboles verdes con toques dorados bajo el sol de la tarde. Llevaba una camisa clara, pantalones oscuros y las manos en los bolsillos. No tenía mochila, ni coche, ni señales de haber caminado hasta allí. Valentín frenó lentamente, sintiendo el peso simbólico del instante. La camioneta se detuvo a pocos metros del hombre. Bajó. Le dolían las rodillas. El viento era frío y perfumado, olía a pino, a polvo fino y a alguna flor que no sabía nombrar. La brisa soplaba con suavidad, como pidiendo silencio. El hombre se volvió. Era el mismo al que Valentín había ayudado en el restaurante un mes atrás, pero ahora parecía más joven, o tal vez más ligero. Los ojos eran los mismos, de ese tono marrón oscuro con un brillo que parecía contener preguntas y respuestas al mismo tiempo. «Pagaste mi deuda», dijo con una sonrisa tranquila. Valentín asintió. No había ira, no había miedo, solo un extraño vacío que se parecía mucho a la paz. Solo fue la cuenta del almuerzo. No, fue más que eso. Fue lo que abrió el camino. A veces basta un gesto para empezar a volver. Los dos se quedaron en silencio durante un rato. El viento hacía cantar suavemente a las hojas. «¿Quién eres tú, en realidad?», preguntó Valentín, por fin. El hombre lo miró con ternura. «Un reflejo,
Un mensaje, una última oportunidad, tal vez. Y la camioneta, pero ¿Quién la eso no mandó? importa. Tu hijo, con ayuda, pasó los últimos años tratando de rehacer el camino de la vida que dejó roto. Quería dejarte un camino para que lo recorrieras, pero con tus propios pasos. Valentín sintió un nudo en la garganta. Apenas pudo articular palabra. ¿Está en paz? El hombre se acercó a él con un gesto casi paternal. Le tocó el hombro con firmeza, pero con dulzura. Está donde siempre quiso estar, cerca de ti. Y entonces Le entregó algo le pequeño tendió en la envuelto mano. en un paño. Era un colgante de plata con forma de camión, con el nombre Iker grabado en un lado y papá en el otro. Era el mismo que Valentín creía haber perdido años atrás, después del funeral. Pero ahora estaba allí, limpio, intacto. El hombre sonrió y luego dio un paso atrás. Puedes seguir, Valentín. El camino no termina aquí, pero ya has aprendido a mirar atrás sin perderte. Eso es suficiente. Valentín quiso preguntar más. Pero al parpadear, el hombre ya no estaba allí. La carretera vacía, el valle inmenso, el colgante caliente en su mano cerrada. Más tarde, ese mismo día, Valentín conducía por una llanura abierta, donde el cielo tocaba la tierra y el tiempo parecía suspendido. La camioneta seguía en línea recta, pero el espejo retrovisor ahora mostraba más que el reflejo de la carretera. Traía presencia, traía historia, traía reconciliación. Apoyó el colgante en el espejo, como devolviéndolo al pasado, y sonrió. En el asiento del copiloto, la radio sonaba suavemente una versión instrumental de Volver, Volver, y cuando el viento entró por la ventana, desordenándole el cabello canoso, no la cerró. Dejó que entrara el viento, dejó que Iker se quedara. Al caer la noche, en una carretera perdida del norte de México, un camión solitario cruzaba la oscuridad con los faros encendidos como ojos llenos de recuerdos. Y en el cielo despejado, dos estrellas muy cercanas brillaban más que las demás.